nuestro curso. Estamos en el ecuador del curso con esta conferencia. Este ciclo que vamos a hablar de lo necesario, la arquitectura entre el exceso y lo necesario, aquello que sobra y aquello que es sustancial, ¿no? Esa estrecha franja que hay entre lo necesario y lo que es un exceso, ¿no? Bueno, pues yo creo que Juan Luis Trillo de Leiva, compañero de curso mío y viejo amigo mío, pues yo creo que nos va a contar hoy el convento de San Agustín en Jerez de la Frontera. Yo creo que va a estar dentro de esa franja estrecha a la que nos referíamos, ¿no? Nos va un poco a ilustrar sobre qué es lo necesario, un poco, y qué es lo que podría ser un exceso. Entonces yo creo que quedarse en esa franja, yo creo que es la habilidad de la arquitectura. En ese sentido te dejo que tú nos cuentes un poco. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo me siento un poco incómodo en un sillón de esto de papa. Porque no lo puedo mover, ¿sabes? No puedo, pero bueno. Yo le estoy muy agradecido a Gonzalo de haberme metido en este seminario de jóvenes arquitectos, todos pertenecientes casi a la misma generación. Y bueno, voy a intentar no quedar demasiado mal. Me gusta mucho la idea de contar una obra, ¿no? Porque normalmente cuando das una conferencia sobre lo que haces, sobre tu obra, tiendes a llenar demasiado las maletas, ¿no? Tiendes a poner demasiadas imágenes que a veces no se explican bien, ¿no? Entonces, una obra de verdad es apasionante. Los que no la habéis vivido, no hay nada más apasionante que desde que se produce el encargo hasta que tú eres capaz de hacer algo y de ver algo tuyo construido, ¿no? Incluso es apasionante cuando te quitan la obra, ¿no? También. Yo creo que hay un mundo ahí detrás de la obra que está hecho pues de referencias de todo tipo, ¿no? Ahí hay referencias desde las referencias más cultas, que son la obligación que tú tienes de informarte de esa obra, ¿no? De informarte de todo lo que, para poder tomar algún tipo de decisión de una forma fundada, ¿no? Aunque siempre las decisiones al final siempre tienen algo de oscuro, ¿no? Siempre estás solo. Cuando tienes que tomar la decisión, nunca se llega en la totalidad a tener la certeza de que se acierta. Como digo, hay referencias. Me gusta esto de contar una sola obra, y antes permítanme contar algunas referencias. Estas referencias nadie las debe de entender como referencias genéricas hacia el proyecto de arquitectura. Yo jamás a los alumnos de la escuela les contaría estas referencias, pero sí que me parece interesante que ustedes las tengan en cuenta porque pertenecen a mis gustos personales. Y entonces eso explicará un poco las decisiones que Antonio Martínez y yo hemos tomado en este proyecto de San Agustín, que voy a intentar contarle sosegadamente para contar hasta qué situación llegamos nosotros y en qué situación se encuentra ahora. Me preocupa mucho el exceso de normativa en la arquitectura. Siempre la normativa ha sido contraria, ha sido el amparo de soluciones mediocres. Entonces, cuando hay un exceso de protección sobre algo, sobre los bienes patrimoniales, se produce, estoy harto, absolutamente harto, de pisar pasarelas de vidrio que van en el aire sorteando esos ladrillitos colocados sobre el suelo, ¿no? Yo me parece que ahí no está la arquitectura, que realmente se le podrá llamar como sea, pero realmente hemos llegado a acotar tanto el mundo del patrimonio que hemos perdido parte de la vitalidad de la buena arquitectura cuando se enfrenta al patrimonio. Que la buena arquitectura lo único que tiene que hacer es lo que se hacía en todos los corrales de vecinos y en todas las casas, y se hacía siempre que no había dinero, que es simplemente hacerlo más natural, hacerlo más evidente.
Entonces, para mí este grabado del 19 me recuerda bastante esta situación, ¿no? Del patrimonio que permanece, que la historia que sigue hacia adelante, y el patrimonio de una forma natural se encuentra en él. Después están, y lo digo también en un sentido metafórico, está el material. A mí me interesan mucho los materiales, ¿no? Yo descubrí, cuando terminé la carrera, que lo más apasionante de todo era una obra, mucho más que un proyecto. Y que aquella fragmentación que se producía de la enciclopedia de nuestras enseñanzas, por la que habíamos estudiado urbanismo separado de proyectos y habíamos estudiado luminotecnia separado de construcción, aquella dispersión cada vez mayor que se iba produciendo del conocimiento, que luego nosotros teníamos que recomponer en nuestras cabezas de una forma difícil, también se produce con el proyecto de arquitectura. Sí, nosotros contamos con muchos materiales, y a mí me ocurre con la arquitectura como cuando te introduces en un buen coche, que parece que hay un solo material que cubre todo. O sea, tú no distingues en un buen coche, no voy a decir marca, pero no distingues la diferencia entre el vidrio y la puerta y el manillar. Hay un momento en que todo eso se convierte, por una especie de magia, se convierte en una unidad. Yo creo que el principio de los tiempos, la niebla sobre un paisaje cuando amanece, tiene algo de esto, ¿no? Existen materiales distintos, el cielo, la tierra, la vegetación, el arado, el labrador, y todo esto se une en como si perteneciera a una única materia, la materia del poeta. Hubo, hace tiempo, perdonad porque sé que esta es una referencia que la tengo compartida con muchas personas, hubo un gran revuelo. Yo creo que cuando sucedió pues no nos dimos cuenta, y luego esto pasó como con el libro de Italo Calvino de las ciudades invisibles, ¿no? Que ahora todo el mundo lo utiliza, ¿no? Pero que hubo un momento en el que un artista americano hizo esta escultura que se llama El espacio que hay debajo de mi silla, en el año 1966. A mí me parece fantástica la operación que consiste en mostrar lo que no es objetual, mostrar el espacio. Y esta es la materia de la que yo voy a hablar, y es la materia que me interesa. Y esta es la materia de la arquitectura, que es el vacío, que es el espacio que queda, lo que no se puede proyectar, lo que no se puede construir, que es las relaciones entre los objetos y el espacio vacío que queda entre los dos. Esto es lo que cuesta más trabajo explicar cuando tú tratas de enseñar a los alumnos de la escuela en qué consiste el proyecto de arquitectura. Quizá lo más difícil sea porque lo más fácil es construir o hacer objetos, incluso hacer objetos diseñados, tener una cierta cultura, pero es muy difícil que alguien pueda llegar a pensar en el espacio que hay debajo de mi silla. El otro elemento fundamental entre los objetos es las relaciones. Miren ustedes, cuando han venido aquí, y todavía ahora mismo están siendo atravesados por montones de ondas. Yo a veces hasta me asusto, ¿no? Ondas de radio, ondas de todo tipo de medida, ¿no? Entonces, en el aire existe tanta materia, hay tanta materia invisible como la materia visible. Entonces, el arquitecto es un descubridor de la materia invisible. Entonces, nosotros deberíamos de aportar esa capacidad que tiene en esta fotografía en la que parece un juego de estos de fichas, ¿no? Que se están cayendo, cuando simplemente con una simple llamarada se puede llegar a producir estas relaciones. De pronto lo que es invisible puede llegar a convertirse en visible. A mí lo que más, de la visibilidad de estos elementos, la que más me interesa es la luz. La luz es el elemento que en definitiva rompe con la geometría de la arquitectura, hace que la arquitectura se traslade según las estaciones a tiempos diferentes, y es la que consigue, aparte de eso, el Panteón de Agripa, que yo creo que esta es otra cosa que compartimos todos los arquitectos, porque un edificio con un óculo en el cual llueve y entra el sol y te pone en contacto desde ese interior con todo lo que ocurre, no solo ya en la Tierra, sino con todo el movimiento de los astros, sucede en este punto, es un milagro más que un proyecto, ¿no?
Lo digo todo esto porque yo creo que algo de esto se va a ver en el proyecto, ¿no? Y después existe el mundo del arte en la segunda mitad del siglo XX. Los arquitectos le debemos muchísimo a todo el desarrollo, quizás por la libertad con la que ellos se movían, ¿no? A todo el desarrollo, fundamentalmente a Joseph Beuys y a Marcel Duchamp. Esta relación de los materiales, de pronto nos damos cuenta que está colocando una plancha de cobre cargada de corriente al lado de un fieltro y que está rompiendo una continuidad energética que se estaba produciendo, y esto es arquitectura pura, ¿no? Yo creo que Duchamp y sobre todo Joseph Beuys tienen mucho que mostrarnos. Y le voy a contar un secreto. Me apasionó, en algún momento alguien me encargó que estudiara y analizara Villa Mairea de Álvaro Aalto. Me encantó encontrar esta esquina deformada de la chimenea. Era como si de pronto la chimenea hubiera producido un reblandamiento de la pared y hubiera aparecido una forma prácticamente inexplicable, que se comprende cuando se entiende todos los objetos que ha producido Álvaro Aalto, ¿no? Pero que es difícil de entender desde la lógica de la construcción de este pequeño patio que se abre a un bosque, y que desde aquí apenas se ve ahí detrás de la ventana toda la piscina y la sauna, ¿no?, en la que termina, en la L esta que termina Villa Mairea. A mí me apasionó encontrar esto y ver que la arquitectura podría ser autobiográfica, que nosotros podríamos dejar dentro de la lógica del proyecto. Nos estaba permitido, porque los maestros lo hacían, a nosotros nos estaba permitido introducir alguna manía, algún elemento que personalizara esa arquitectura. Me parece terrible cuando automáticamente, cada vez que hacemos un edificio, le ponemos un pretil y dejamos, nos parecemos a los constructores del Cairo, ¿no?, que tienen una normativa según la cual van construyendo, y en vez de hacer desaparecer los escombros, lo van apilando encima de la planta superior, ¿no? Con lo cual, cuando tú te subes a un alminar en la ciudad del Cairo, todo lo que ves es una destrucción, son montones de escombros por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros hacemos algo de esto con las cubiertas. Las cubiertas son un sitio absolutamente, no ya solo por, como decía Le Corbusier, por recuperar el espacio que se ha perdido, sino por lo que tiene de magia situarse en lo alto de una cubierta. Entonces los pretiles van en contra de esa magia. Yo siempre he admirado los portaaviones porque me parecían como alfombras mágicas, alfombras voladoras superpuestas a una altura enorme sobre el mar. Me parecía esa propia funcionalidad del portaavión, que hace que no pueda tener barandillas, le confiere esa cualidad. Me alegró muchísimo encontrar unas imágenes de Hans Hollein, que os aconsejo que sigáis, aunque ahora no está de moda, que un conceptualista y arquitecto de los años 60 y 70, que Hans Hollein pensara en el portaaviones en el mismo sentido en el que yo pensaba. Era un elemento utópico que se lanzaba contra el paisaje y que flotaba sobre él. Y después, una maldad, ¿no? Nunca he llegado a sentir ese cabreo que tiene todo el mundo cuando llega al Metropolitan de Nueva York y ve que han robado templos de otros lados, castillos. Yo estoy tan a gusto allí viendo lo que hay, que no lo echo de menos. Lo siento, pero no lo echo de menos. O sea, que vale, que esto es de nuestra nación, que es de Vélez Málaga y tal, pero está tan bien situado, está tan bien colocado, que me hace pensar que la arquitectura puede cubrir otras arquitecturas. Esto es fundamental para entender el proyecto que yo les voy a contar. La arquitectura puede guardar otras arquitecturas, ¿eh? No es necesario siempre que la arquitectura esté al mismo nivel. Entonces, estos hombres malos que se llevan la arquitectura de un país a otro, pero que luego la sitúan de esta forma tan estupenda, ¿no? Yo los admiro, ¿eh? Hay una parte, yo creo que marginal en mí, que hace que no me
que no me sienta ofendido, ¿no?, por este tipo de operación. Y después esto ya sí que es absolutamente personal. Yo creo que existe un mundo invisible, el de las ondas, el de la relación entre los objetos, el del conocimiento. Existe un mundo invisible que apenas surge por un instante y que está en los reflejos. Yo creo que los reflejos deben de formar parte de la arquitectura. Esta es una foto que yo tomé en Agra, en los jardines del Taj Mahal, en 1999, en la India. Es este mundo de los reflejos en el que siempre tengo la sensación, como en los tebeos, vuelvo a decir que es algo personal, de ver como dos imágenes y ver las diferencias, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la realidad y su reflejo, ¿no? Y siempre creo que algo se me oculta o que algo pasa. Cada vez que veo un reflejo y paso por algún lado, siempre tengo la sensación de que alguien me ha observado desde allí y que ha pasado desapercibido y ha sido fugaz. Yo creo que estas sensaciones hay que transportarlas a la propia arquitectura. Esta es una foto que yo hice del mirador de San Agustín durante las obras, ¿no?, y que me recordaba un poco esta imagen de los reflejos a la que me estaba refiriendo. Bien, vamos a entrar en contar el proyecto. Hay una primera parte del proyecto que se ha llevado a cabo y hay una segunda parte que es una parte que se llega hasta un proyecto de ejecución y que no ha tenido un buen resultado, un buen fin, ¿no? Vamos a contar la primera parte, que es más amable. En esta obra, Antonio y yo estamos implicados desde el año 84, porque este proyecto, la primera vez, no constantemente, claro, o sea, sino que ha habido mucho tiempo de descanso y de pronto volvía a reaparecer el encargo, ¿no? Esto surgió en la colina más alta. Este es el convento, los rastros que quedan del convento de San Agustín. Este es el Alcázar de Jerez y esta es la zona más alta de Jerez, ¿eh? Esta es una colina en la que se sitúa como si fuera Campo Marzio de Piranesi, se sitúan grandes bloques, grandes edificios con geometrías encontradas, algo que ocurre aquí también con la catedral y el archivo de India, ¿no? Baste ver alguna imagen para ver cómo allí hay algo de este mundo romano de Campo Marzio. Bien, pues en este punto, esto es de 1970, esto estaba ocupado por la casa cuartel de la Guardia Civil, que en Jerez, que tienen toda la gracia de Cádiz, le llamaban la fábrica de las tortas, ¿no?, a este conjunto, ¿no?, de la Guardia Civil. Y entonces, pues tenían un problema grave, porque en aquella época, una época complicada para que la Guardia Civil estuviera tan en el centro, y estaban ocupando un edificio anterior de forma excesiva y abusiva. O sea, que el edificio estaba, yo lo visité, lo levantamos, porque hubo un encargo directamente de la Dirección General de Madrid con Manolo Casas, en el que nos encargó ver qué podíamos hacer de mantener el mismo programa de la Guardia Civil ahí, pero a la vez conservar los restos que encontráramos de la antigüedad de ese edificio. Ese edificio, en su primera implantación, fue hospital, el Hospital del Pilar, y de ahí pasó a ser durante 200 años el convento de los agustinos en Jerez. Y tras eso se quedó, tras la desamortización, quedó como un edificio estupendo en la zona más alta, era un edificio perfecto para ser ocupado militarmente. Y primero, en principio, fue utilizado por las fuerzas transeúntes, incluso los franchutes, estos que cantan las canciones populares, ¿no?, que tiraban las bombas, ¿no?, los fanfarrones, eran los que ocuparon eventualmente este edificio, este convento. Posteriormente a eso, cuando nosotros lo conocimos en el año 84, estaba la Guardia Civil en una situación entre la seguridad que tenía que mantener, que era absolutamente casi nula, ¿no?, un cuartel de la Guardia Civil, ¿no?, y la falta de espacio, pues había unos problemas muy graves, ¿no? Yo no me voy a entretener en todas las alternativas que nosotros hicimos, pero quizá lo que hicimos de forma como más precisa
y más concienzuda es hacer un levantamiento de la situación en la que se encontraba. Yo no he encontrado el plano original, pero he podido rescatar este, y aquí quiero que vean ustedes cómo todo está dividido. O sea, aquello era un edificio como de hallazgos, de encuentro. Era fantástico pasear con el capitán de la Guardia Civil, que por cierto era un tío muy salado, y asomarse a una habitación que tú no sabías lo que te iba a encontrar y encontrarte una bóveda allí, pues una bóveda del 17, ¿no? Entonces había sorpresas de este tipo que guardaba aquel cuartel en un estado lamentable, porque apenas había unos váteres que se compartían por todas las familias, y la cantidad de personas y de niños que había en esta casa cuartel era muy grande, ¿no? Lo que sí comprobamos era que estaba vacío el claustro principal de los agustinos, y esto es un problema de deformación, y un pequeño claustro de novicios, y que se utilizaba, porque era la forma, aquí había una gasolinera, y que se utilizaba, aquí todavía resistía la caballería, estaba aquí, las caballerizas eran estas, y en esta zona trasera, que estaba llena en aquel momento, estaba llena de bodegas, existía un corral al que salían los coches que aparcaban aquí. Es decir, los coches de la Guardia Civil penetraban por este portón, daban esta vuelta y giraban por aquí. Con lo cual evitaban el eje fundamental que estaba en este punto, ¿no? El eje del convento. Bien, nosotros yo creo que en esa época no pasamos más que de hacer unas cuantas fotos que ahora mismo a mí me impresionan por el estado en el que se encontraba. La Guardia Civil mantenía a 2 personas constantemente haciendo reparaciones del edificio, y eso lo mantenía bastante vivo. Este era hermosísimo, como lo sigue siendo, y me imagino que lo seguirá siendo, el claustro principal, porque es un claustro muy específico, no es un claustro que tiene la estructura exterior, los arbotantes, las piezas de conformación para resistir el peso de esas cubiertas. Al final se sitúa en el exterior, y realmente hay pocos modelos de ese tipo. A nosotros nos impresionó esto y el estado en el que se encontraba. A principios del 2000, cuando ya la Guardia Civil ya no estaba aquí, el Ayuntamiento de Jerez se dirigió a nosotros para que consiguiéramos restaurar, rehabilitar, o que tampoco era un encargo de restauración. Nosotros sí lo que habíamos hecho era datar y catalogar y hacer una pequeña historia con todo el archivo que habíamos encontrado y todo el material que habíamos encontrado. Entonces, en base a ello, nos dijeron: hombre, nosotros tenemos una necesidad importante, que es que queremos montar la oficina técnica de la gerencia de urbanismo y queremos trasladarla ahí. Entonces nos pidieron que hiciéramos esto. Al final ya había habido muchos derrumbes. Bien, porque lo que tengo que contar es que una operación que nunca hay que hacer con un edificio antiguo es, si no se tiene dinero para invertir, esto es como la arqueología, si no se tiene dinero para destapar algo, que no se destape, ¿eh? Y cuando haya dinero se destapa. Entonces aquí ocurre exactamente igual. Si no hay dinero para intervenir, por favor, no tocar las cosas como están, porque aquí había un sistema constructivo que se mantenía vivo, pero todo funcionaba. Es decir, no solo funcionaban los arbotantes, sino que funcionaba también, y los muros, sino que funcionaba también cualquier tabique o cualquier puerta. Todo estaba deformado. Cuando veáis que un tabique está deformado, es que está trabajando. Entonces no se puede quitar nada. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de que simplemente con muy poco dinero y demoliendo todas las particiones interiores, pues que esto se iba a mantener. Claro, lo que ocurrió fue que inmediatamente empezó todo a caerse, a venirse abajo, los muros empezaron a quedar desmochados, y al estar desmochado entraba el agua a través del muro y se volvía a caer, y entonces entramos en una situación en la que se había roto el sistema constructivo. Entonces había que repararlo y rehacer un sistema constructivo nuevo. Este es el estado. Yo tengo ahí las fotos de la fecha de cuando está tomada. Y entonces empezamos el proyecto. El proyecto, lo primero que hicimos es dejar claro
qué era lo que estaba en pie, qué era lo que no estaba en pie, que habíamos recibido del mundo de bóvedas que había allí, e incluso del aljibe, el gran aljibe que había en el centro del claustro, y nos dimos cuenta que aquí había un edificio en altura que casi parecía un edificio de la periferia y que no le correspondía estar allí. Entonces pensamos que algo había pasado. Estaba claro cuando visitamos la zona de deporte de este edificio que aquí había restos de la iglesia antigua. Entonces descubrimos que ahí había existido una iglesia, la iglesia de San Agustín, que ya daba sentido a todo el conjunto conventual, que entonces aparecía ya de una forma modélica y mucho más entendible. Y la historia que encontramos tampoco fue muy buena, ¿no? Porque la historia que encontramos es que en los años 50, en 1950, 1951, se demolió el edificio para hacer la construcción de la residencia de los inspectores de Hacienda, que realmente se podrían haber ido a cualquier otro lado, ¿no? Entonces se hizo un edificio torre con una medianera tremenda, que yo no sé nunca cómo se va a llegar a resolver al final el contacto del edificio, de todo este conjunto monumental, con la medianera de este edificio. Veis que la iglesia tenía un espacio encantador delante, que se había creado por la propia presencia de la iglesia, y que claro, al desaparecer la iglesia todo esto quedaba sin sentido. Un poquito más alegre, estuvimos buscando, hay una, aparte de lo que existe en los archivos, en las antiguas librerías hay casi siempre postales antiguas que son un tesoro, ¿no? para este tipo de obras. Y allí apareció una figura que nos interesó, pero nos interesó mucho más cuando alguien nos contó que en un jardín habían visto la figura de una especie de papa que estaba allí muy deteriorada y que apenas se le reconocían las facciones y tal. Entonces recordamos que en la antigua iglesia demolida en el año 50 existía una hornacina con esta figura. Comprobamos que era la misma y inmediatamente nos pusimos a buscarle sitio aquí, ¿no? Esto es lo que yo os contaba de la medianera de este edificio. En algún momento nosotros hemos propuesto casi demolerlo, ¿no? O sea, sin casi, ¿no? O sea, que veis que a lo mejor era una operación, dado el caserío que hay aquí y cómo se comporta toda la arquitectura que hay aquí, ¿no? Pues la inclusión de este elemento aquí pues no tiene absolutamente ningún sentido, y a lo mejor en lugar de gastarse mucho dinero tapando la medianera, a lo mejor es tirarla, ¿no? Pero bueno, esto no formaba parte del programa de los políticos. Bien, este era el cuartel abandonado, la gasolinera, y a nosotros se nos encargó primero, como primera operación, trasladar ahí a la gerencia de urbanismo a todos los técnicos y al equipo que estaba realizando el planeamiento, el plan general de Jerez. Entonces había un elemento aquí añadido, que era una casita muy bonita, una casita del 19, que se le llamaba la Casa del Capitán, porque allí era donde vivía el capitán cuando estaba la Guardia Civil aquí, y que nos permitió dividir el programa en el programa de la gerencia y el programa de planeamiento del plan general, ¿no? Este fue la primera idea. Veis que aquí existía también un tema, porque se había roto, y es que a finales del 19 había habido, no sé si un movimiento de tierra leve o algún invierno tan crudo como este que estamos pasando, pero que realmente allí se había producido el derribo de todo esto. Entonces, de una forma militar, con una construcción de bodegas, pero utilizando elementos metálicos, pues se recompuso todo este forjado, ¿no? Y este forjado, bueno, afortunadamente resistía la fachada de este elemento, pero evidentemente faltaba todo el deambulatorio del claustro. Y la pieza sobre la que íbamos a trabajar era el patio de los novicios, y tenía desde que se había despojado de todos los tabiques y de todas las habitaciones que tenía,
pues poco a poco había que irlo apuntalando, ¿no? Y se encontraba más o menos en este estado cuando nosotros llegamos. No resistían los forjados que habían construido los militares, y después había una planta alta que a nosotros nos interesó mucho más como espacio que como objeto. O sea, que la visión de ese cubo tremendo, ¿no?, en el cual se veían todas las paredes externas, pero después había otro cubo interior, ¿no?, como las muñecas rusas, había otro cubo exterior que a la vez tenía otra luz distinta, ¿no? Nos pareció que una de las cosas que nosotros íbamos a mantener era la monumentalidad del espacio, el intentar que a pesar de la presión del programa funcional, nosotros nunca íbamos ni a bajar la altura de los espacios, ni a dividirlos totalmente, ¿no?, ni a distribuirlos, ¿no? Entonces con esa intención comenzamos a trabajar. Este fue el primer croquis, que curiosamente hay proyectos que se elaboran mucho de cabeza y que luego aparecen como de forma inmediata, y otros que hay que terminar como con el lápiz una y otra vez cambiándolo. Este croquis fue el que se ejecutó al final. Nosotros queríamos mantener el patio y protegerlo a través de lo que nosotros llamábamos bóveda, pero que era un cubo, y creíamos que había mucha luz con la montera en este patio, y que este patio no estaba hecho para tener tanta luz. Aparte de que si buscábamos el origen del patio, esto se había ido elevando, y entonces casi habían desaparecido toda la base de todas las columnas del patio. Entonces nosotros teníamos que operar una búsqueda de ese elemento original. Lo que se nos ocurrió fue crear una cubierta por la que permitiera que fuera muy amplia, que permitiera entrar la luz, hacer esto más en penumbra y a la vez aprovechar todo esto para instalar aquí las oficinas técnicas de la gerencia. Esta era la idea, simplemente así contada. Se pasó, recuerdo, de este croquis a esta maqueta en un día. Nosotros hicimos esta maqueta en un día. Yo creo que en arquitectura, yo siempre digo que para dibujar bien hay que dibujar rápido, ¿no? Que esos dibujos lentos de cuando se entra en la escuela y tal no sirven absolutamente para nada. Que hay que dibujar como contándole a alguien algo, ¿eh? Hay que dibujar con un lápiz blando e intentar expresarse a través del dibujo y contar, y entonces el dibujo tendrá algún contenido. Y digo lo mismo de las maquetas de trabajo. Yo creo que las maquetas hay que hacerlas a gran velocidad, ¿no? O sea, una maqueta no te puede quedar porque tú no eres maquetista. Entonces la maqueta hay que intentar conseguir de forma muy inmediata lo que quieres, ¿no? Entonces hicimos esta maqueta que, como veis, ni estaba pegada en un día, porque al día siguiente teníamos una reunión en el Ayuntamiento de Jerez, y nosotros queríamos contar una historia que era muy difícil de contar. Queríamos cubrir el patio del siglo XVIII y queríamos ponerlo en penumbra e intentar que la luz penetrara allí a través de esos orificios que nosotros íbamos. Era sumergirlo en el interior de una arquitectura del siglo XXI. Para eso hicimos esto. Yo me acordaba de pequeño, y bueno, como mis compañeros casi tienen mi misma edad, se acordarán de que en los jardines de Murillo había unos fotógrafos que fotografiaban a las criadas con los novios militares que salían del cuartel de intendencia. Y entonces utilizaban unas máquinas de foto que eran unas cajas tremendas de madera con una tela negra, ¿no? Y ellos lo que hacían era cambiar el elemento sensible y meter la cabeza con la tela negra para que no entrara luz alguna, y después con la mano destapaban y tapaban un poco a discreción, ¿no? Y así les salía la foto, ¿no? Pero bueno, esa era la forma. Entonces yo me acordé de eso y digo, pues vamos a coger una tela negra y vamos a llevarnos la maqueta hasta a la azotea del estudio, y desde allí la vamos a poner en la posición en la que está el sol realmente, y vamos a hacer fotos cada media hora. Y a partir de ahí vamos a contar el proyecto. Entonces, me gusta mucho contar esto porque luego se puede comparar con el resultado final, y se ve que esto de la escala funciona, ¿no? que tiene algún sentido. Entonces nosotros empezamos a tomar imágenes y cada vez nos animaba más aquello que iba apareciendo en este cubo. El patio tiene 8 10
y el cubo tiene de altura 8,10. Nosotros estamos intentando formalizar un cubo en el espacio. Bien, esta serie fue la que contamos en el día que presentamos el anteproyecto, y nos dieron permiso, con gran sorpresa para nosotros, para realizarlo. Hay que tener en cuenta que el cuartel solamente estaba catalogado por nosotros y no aparecía en ningún tipo de catalogación en Jerez, en el ayuntamiento, ni en ningún tipo de catalogación oficial. Nosotros éramos los que habíamos por primera vez catalogado este edificio. A partir de aquí, bueno, locos de contento, nos pusimos a hacer una maqueta, que hicimos una maqueta a escala 1:200, muy pequeñita, con mucho detalle, ya que sí que la hicimos con mucho cuidado para contar el proyecto en concreto. Era una maqueta en la que estaba la casa del capitán y el elemento. El patio siempre se quería utilizar, o sea que una de las razones también era que el patio tenía que pasar a ser un espacio interior. Entonces nosotros cuidábamos mucho porque se habían propuesto utilizar el patio como galería de exposiciones o galería de arte a disposición del ayuntamiento. Entonces nos parecía que era una buena idea como elemento para actos y para actos públicos, etcétera, tener el patio como un elemento reservado. Entonces conservamos todos estos elementos y conseguimos simplemente darle utilidad en planta baja a la casa del capitán y mantener elementos oblicuos, miradas impensables sobre este espacio. Entonces aquí hay un patio por el que penetra la luz y cae hasta abajo, y después la luz sube por este elemento de aquí. Entonces esta sería la planta técnica, una planta primera a la que se le escatima, se le quita todo este volumen, y toda la planta se resuelve alrededor de este elemento. Aquí estaba descrita. Aquí nos interesaba mucho, yo creo que se puede contar en clave estructural, ¿no? Yo había comprobado que funciona muy mal la arquitectura de muros de carga cuando se la enfrenta a una arquitectura de pilares. Los pilares dan cargas muy puntuales, normalmente fisuran el funcionamiento del muro, y entonces el sistema se vuelve absolutamente inestable. Entonces nosotros empiezan a aparecer fisuras. Entonces pensábamos que lo ideal sería construir exactamente igual que estaba todo esto. Teníamos afortunadamente muros muy gordos, muy gruesos, y no queríamos establecer ningún tipo de pilar o de elemento puntual que viniera a desordenar esto. La idea inicial que contamos al ingeniero que nos ayudó a hacerlo era que cuando en un bar se almacenan las botellas de cerveza o de Coca-Cola o lo que sea, no se preocupan de ponerlas exactamente en su sitio, sino que van deprisa y además no quieren encajarlas porque les cuesta más trabajo levantarlas, y entonces la van dejando como giradas, ¿no? Ahí solo queríamos que la estructura fuera muy rígida, que funcionara a través de unos paños que tuvieran mucha relación con el forjado, que era una losa de hormigón, y que a raíz de eso nosotros pudiéramos establecer una estructura que se moviera. Entonces, la planta alta y la planta baja, aunque tienen algunos elementos comunes, tienen estructuras diferentes, ¿no? Es decir, que funcionan como estas cajas herméticas que se van dejando caer una sobre otra. Entonces, claro, esto nos daba una arquitectura muy actual, pero que por otro lado, además, estaba muy controlada en su iluminación. Aquí la iluminación que teníamos era captar parte de la iluminación conducida que iba hasta el patio y unos miradores. Mientras que en la planta anterior contábamos con la racionalidad que siempre ha presidido las construcciones militares, sobre todo de la Guardia Civil, ¿no? Que siempre ha ordenado a través de ventanas iguales toda su fachada. Bien, pues con esto y con la cubierta, que evidentemente era una cubierta sin pretil, porque pensábamos que la cubierta no era un sitio de paseo, pero que sí sería un sitio desde el que divisar. Estábamos en el punto más alto y que de Jerez, y que sería un buen sitio para divisar todas las sierras de alrededor.
Bien, aquí está el elemento. Había otro tema que no sé si se verá bien porque se ve muy pequeño ahí, pero las fotos son bastante buenas, pero no sé si se llegará a ver. Discutimos que la entrada de luz aquí, que era la más potente, porque ya esto se había venido abajo, ¿no? El aprovechar esto y meter aquí un patio de luz, no podía ser sobre un suelo, porque a nada que nosotros nos fuéramos de allí, pues ese suelo se llenaría de macetas. Y yo no veía aquello lleno de trepadoras con macetas y tal, ¿no? Entonces decidimos, con muy mala leche, hacer un estanque de agua para que nadie pisara allí. Este es un mecanismo que ha utilizado el movimiento moderno y que se ha utilizado hasta en los castillos, ¿no? O sea, que si quieres que alguien no te pise, pues ponle agua. Entonces, la idea, nosotros acabamos de venir de México, de un viaje, de ver la arquitectura de Barragán, y nos impresionó tanto el espejo negro del abrevadero de Barragán, que quisimos hacer uno y se lo copiamos, ¿no? Entonces hicimos un abrevadero, un espejo negro que situamos aquí. Y este espejo negro también para la luz, porque hace que los reflejos funcionen de otra manera. Y el hallazgo fundamental fue que al romper la fuerte luz en este sentido y hacer que este patio absolutamente labrado y elaborado y escultórico se iluminara como se ilumina en el teatro a los actores, ¿no? Con las candilejas desde abajo, conseguíamos un efecto absolutamente contrario. Desde el momento en que cerramos aquello, esto ocurrió, es decir, que todo el relieve de todos estos elementos empezó a ganar, ¿no? Bueno, yo, sin más, esta fue la maqueta terminada, el claustro que estaba esperando el desarrollo final de otro proyecto. Y me gusta enseñar esta foto por el parecido, ¿no? con la maquetilla que hicimos en su momento, ¿no? O sea que después había pasado un montón de cosas, habíamos cambiado muchas cosas, pero realmente la forma era tan tonta que al final se venía a reconocer, ¿no? La obra, voy a contar brevemente algo sobre la obra. Este es el estado en el que se encontraba. Nosotros pensamos que lo mejor que nos podía pasar era que no hubiera cimentación y que la tierra fuera homogéneo y que aquello estuviera apisonado, ¿no? Solamente con la presión de los años aquello se hubiera compactado, ¿no? Pero no era así. O sea, que lo que había a alguien se le ocurrió meter unas piedras para mejorar esto, y eso era lo que había producido gran parte de los movimientos de los pilares. O sea, que los pilares estaban en una situación inestable y al más mínimo movimiento se detectaba esta inestabilidad. Deprisa y corriendo decidimos que teníamos que hacer una cimentación, una losa de 60 centímetros que correría por debajo de todo el patio. Bueno, lo primero fue mantener en pie todo lo que nos interesaba del proyecto, con torres estabilizadoras. Utilizamos todo lo que teníamos a mano en ese momento para poder estabilizar el proyecto hasta que termináramos de construirlo. Esta era la casa del capitán. Y después cuadriculamos este espacio y empezamos a operar por cuadrícula, por batache, hasta que todo iba bien, hasta que llegamos a las columnas. Entonces la discusión que todavía, después la solución que le dimos nos gustó y ya no hemos discutido más, pero la discusión que teníamos en el estudio todos los días era si merecía la pena coger y desmontar, porque es muy fácil depositar la arquería sobre estas cimbras y apoyarse y dejar libre sobre estas cimbras y dejar libre toda esta composición para poderla numerar. Y claro, nosotros decíamos, bueno, pues no hay ningún problema, hacemos una señal, entonces tiene que coincidir en giro y tiene que coincidir con la pieza. Pero claro, es tan difícil que algo vuelva después de limpio y después de 200 años funcionando, ¿no? Que algo vuelva a montarse exactamente igual, que no teníamos esa seguridad. Entonces vino una propuesta que fue la de crear, esto está dentro de la low-tech. Si existe la high-tech, esto es low-tech absoluto, ¿no? Porque era dos elementos metálicos que se sostenían y se apoyaban y que de ellos pendían
con dos redondos que metíamos previamente debajo de la base de la columna, y esos dos redondos los sosteníamos en ese balancín, ¿no? Era un elemento que... Y esto teníamos unos tensores que, bueno, con una terraja controlábamos la presión para que estuvieran muy tensos, ¿no? en cualquier momento. De todas formas, fue fantástico coger y pasar la mano por debajo de algo que había estado oculto durante 200 años y que nosotros éramos los primeros que poníamos la mano allí, ¿no? Incluso los albañiles estaban con nosotros, ¿no? O sea que en aquel momento el acto era tan constructivo y tan arriesgado que todo el mundo sabía que nos estábamos jugando. ¿Qué pasará cuando esto se quede en el aire? Esta fue la primera pieza que hicimos, y bueno, aquí está como el resultado. Fue fantástico cuando se liberó y cuando se quedó absolutamente libre. Así construimos toda la cimentación de esta pieza, y eso hizo posible la construcción del resto del proyecto, porque si no hubiéramos podido al final levantarlo, ¿no? Esto era a lo que yo me refería, ¿no? Que había elementos de hormigón verticales que eran los que rigidizaban esto, y al final se encontraba uno con el portaaviones y la belleza de estar al aire libre sin que haya ningún pretil ni haya ningún elemento, ¿no? Y poder flotar como una alfombra voladora en medio de la ciudad. Os voy a enseñar el resultado final de las fotos de la casa del capitán, recién rehabilitada, cuando ya justo antes de que el ayuntamiento hubiera llegado. Una de nuestras... Bueno, hay cosas que tú haces en los proyectos y que tienen una justificación relativa, ¿no? Entonces, no nos gustaba la fachada militar y queríamos volver a una fachada conventual. Nuestra idea es cómo, sin quitar la fachada, hacer una fachada cerrada y conventual, con grandes huecos, ¿no? Pero una fachada en la que predomine el macizo sobre el vacío de los huecos. Y entonces hicimos una ventana estucada, ¿no? Que es una ventana que tiene aluminio por el interior y estuco por fuera, una ventana muy ancha que gira y que nos permite cambiar la fachada, nos permite coger y tener una situación. La fachada normalmente funciona cerrada porque incluso así cerrada, cuando el sol da aquí, como para conseguir el giro hay que tener una tolerancia importante, pues penetra la luz de una forma muy bella. Ya lo veremos a ver en el interior, ¿no? Bien, este era el mirador del que enseñé una foto con los reflejos al principio. Esto funcionaba como por capas, como una cebolla, ¿no? O sea que era dos elementos de vidrio que giraban y que al girar se convertían en una pared de vidrio completa, ¿no? Después estaba este visor de hormigón y ya todo esto se forraba de madera, ¿no? En el interior. Claro, la barandilla no era que nosotros... es que simplemente esto lo hacíamos para limpieza y no preveíamos que nadie pudiera... Incluso esto está cerrado con llave y hay solamente una llave para poder limpiar esto una vez al año o cuando quieran, ¿no? El adarve, queríamos que quedara claro cuál era nuestra intervención, y eso sí que era evidente, ¿no? Y en el adarve, que se había construido a través de unos patinejos pequeños, porque todo este muro estaba conectado con el antiguo edificio, y entonces aquí había unos patios, y lo que hicimos fue mantener en pie lo que lo hemos visto antes, ¿no? Todo este muro quebrado, y poner una fachada que nos permitiera hacer interior este elemento. Yo hablaba de los reflejos porque constantemente pensábamos que había la posibilidad de que ese adarve siempre... vamos a ver, hay una cosa que dicen los arquitectos municipales que no tienen razón, que dicen, no, es que en Sevilla tú no puedes poner un vidrio muy grande porque esta temperatura, esto para otros países o para otras... No, si tú estás en un sitio muy pequeño tú puedes poner un vidrio muy grande. O sea, el problema es el acondicionamiento que tú hagas del entorno
donde estés colocando estos elementos, ¿no? Entonces nosotros utilizamos vidrios a nivel de récord para incorporarnos a esto, y ahora mismo están funcionando muy bien porque este triste, había 3 árboles aquí, 3 cipreses que ahora están a esta altura, ¿no? Y funciona. Yo debería de hacer fotos. Entonces esto funcionaba como funcionan las frutas, ¿no? O sea, realmente había una cáscara dura por fuera y un elemento homogéneo y blando por dentro. Esta era la oficina, que tenía su propia entrada, pero cada vez quedaba conectada. Esto era la oficina de planeamiento y quedaba conectada con la oficina técnica. Nos divirtió mucho, bueno, a los arquitectos nos divierte mucho la forma, y entonces siempre cuando ya has hecho lo más difícil, que es el espacio y tal, pues te puedes divertir dándole forma a las cosas que haces, ¿no? Pero solo entonces, solo cuando tienes la seguridad de que el espacio empieza a funcionar. Y después, otra cosa complicada era inventarse una fachada. Nosotros sabíamos que esta fachada iba a ser provisional, que luego habría la fachada general de entrada al claustro y que esto sería por algunos años, pero no eternamente. Habíamos cegado el único hueco que había aquí grande, que era por donde salían los coches, y lo habíamos trasladado aquí porque este era el eje real que guardaba toda la relación con la puerta, con la otra puerta. Entonces, bueno, nos acordamos del emparchamiento este que se produce en los palacios barrocos, ¿no? En la que la portada es un elemento que se asocia a una pared o a un muro que hay detrás, y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no poner un vidrio que haga de portada, ¿no? Y la otra historia que nos dio más problemas era que, como queríamos conservar el vacío interior con toda su altura y todas sus dimensiones, y sin hacer ninguna distribución de un elemento menor, había que buscar una referencia, que yo esto lo aconsejo, ¿no? Que en la arquitectura siempre se trabaje con referencias. Si alguien quiere hacer una plaza, pues que se fije en las plazas que hay y diga, bueno, pues yo quiero hacer esta plaza, ¿no? Y por lo menos tendrá una referencia de medidas. Entonces hablamos mucho entre nosotros y al final dedujimos que la gente que mejor resolvía la entrada a un solo espacio monumental eran las iglesias. Que en todas las iglesias existe una pieza de madera que hace que haya una doble puerta, que incluso puede haber aire acondicionado en el interior, y luego no pasa nada, luego se quita todo y sale el paso por allí. Entonces, realmente lo único que había era construir una caja. Claro, ahora las referencias no eran religiosas, y nosotros las referencias que teníamos era el control de seguridad de los aeropuertos, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a intentar meter a la gente en un control de seguridad y que luego salgan hacia la zona esta. Bueno, de ahí viene este elemento, y que luego, que parece un poco absurdo, ¿no? Que en principio queramos ver el eje, ¿no? Rematar el eje del convento y luego lo rompamos, ¿no? En la entrada esta. Aquí utilizamos unas vigas prefabricadas porque no teníamos datos, y además yo creo que aun habiéndolo tenido ya no existían las bóvedas que queríamos construir, y era absurdo ponerse a reconstruir bóvedas si no teníamos una certeza total, ni siquiera teníamos esa certeza. Entonces colocamos esta serie de vigas que nos permitía que funcionaran muy bien estos anchos muros, ¿no? Que había aquí. Y después de esto estaba el patio, la operación del patio, comprobar cómo había surgido el tema del patio, qué efecto había dado, ¿no? Nos vino muy bien que al final se aumentó un escalón la bajada, es decir, que la calle sigue siempre subiendo, y al final esto ocurre con bastante asiduidad, ¿no? El patio, la posición original del patio estaba ya a 3 escalones de la entrada. Entonces bajar como en un barco, sumergirte en la bodega del barco con poca luz, ¿no? Era uno de los efectos que nosotros queríamos conseguir, ¿no? Entonces buscamos una madera pie, que era hipe, ¿no? Se llama. Una madera que nos daba el color que queríamos, ¿no? De casi de madera ya desgastada y oscura, que no había casi ni que teñir, ¿no? Porque la madera daba esto. Y recordaros que aquí teníamos el espejo negro que nosotros ya habíamos visto en Barragán, ¿no? Para la pieza esta. Bien, yo creo que no se ve la escultura, la
la forma de esto, pero cambió rotundamente la visión de este patio, cambió rotundamente cuando se hizo la penumbra, con lo cual tiene razón Tanizaki, ¿no? Aquí queríamos dejar algún objeto, alguna figura aquí, y como habíamos hecho una trepanación para obtener resultados de la piedra desde arriba, de todos estos muros, de todas estas piedras, que son piedras muy blandas, son piedras que se dejan labrar muy bien, pues teníamos varias de cada intercolumnio. Entonces lo que hicimos fue montar, cuando quisimos hacer aquí algo, alguna escultura o algo, como no teníamos ninguna escultura a mano, pues hicimos la formación repetimos la formación de las probetas que habíamos sacado de cada uno de los intercolumnios. Yo no prometo ahora que estén en el mismo orden, pero bueno, aquello era... Y esto era la percepción que se tenía de este espacio a escala 1:1, después de haber hecho esta operación de proyecto con la luz que habíamos hecho con la maqueta. El espejo sirve porque, aparte de que te muestra muy bien las bóvedas, también capta las nubes, capta el sol, capta ahí cosas que pasan por arriba, que tú puedes cómodamente verla a través del espejo este. Bueno, este es el espacio terminado, que luego se convirtió en galería de arte. Y pasamos a uno de los laterales donde teníamos que construir el acceso principal. Desde aquí se conecta con la casa del capitán, con una galería que preside el sitio de los cipreses, y por aquí se sube a la oficina, a la entrada a la oficina. Bueno, aquí volvemos a ver a San Agustín ya instalado en su lugar. Curiosamente, la altura de San Agustín es exactamente la misma que tenía en su hornacina inicial en la iglesia. Entonces, pues, su pura casualidad, pero también fue pura casualidad que San Agustín cupiera aquí, porque nosotros lo que habíamos construido aquí era, bueno, alguien nos avisó de que había aparecido San Agustín y que se podía adquirir por un precio razonable, que sí, claro, dijimos que sí, teníamos casi la seguridad de que ese era el San Agustín nuestro, ¿no? Y entonces, pues, inmediatamente empezamos a pensar en un sitio. El sitio, como en esta planta, que es la planta primera, había unas burbujas de luz que nosotros habíamos previsto para iluminar todos los espacios de trabajo de técnicos que iba a haber ahí, pues al final sabíamos que San Agustín tendría tantas ganas de estar allí, que seguro que él tenía el tamaño justo de la burbuja que nosotros habíamos pensado. Fue una pura casualidad, pero efectivamente entró perfecto, ¿no? Como si lo hubiéramos pensado para él. Bien, y entonces se situó en la diagonal opuesta a aquella pequeña, la broma esta que habíamos hecho con el patio, con las probetas que habíamos sacado del patio. Ahora lo verán. Esta es la diagonal, que a mí esta foto me parece muy bonita porque es complicado y hay fotos de aquí que yo preveía, que incluso le había dicho al fotógrafo, a Malagamba, que las hiciera, y otras que el fotógrafo te ofrece, ¿no? Y esta es unos descubrimientos del fotógrafo. Era casi imposible hacer esta foto con la altura de la escultura, el picado de la foto. Y aquí está el efecto este que yo decía de las contraventanas con la luz del sol por el otro lado. O sea que realmente, como tenían que tener una holgura para poder girar, al final la contraventana se convertía en una pantalla de iluminación, en una lámpara que constantemente estaba encendida mientras le daba el sol. Bueno, nosotros no queríamos entrar en la historia
patrimonial. Nosotros cuando ya habíamos cubierto toda la parte monumental de abajo, queríamos estar en una oficina siglo XXI y entonces utilizamos materiales, hicimos lo que nosotros hubiéramos hecho en cualquier otra oficina que se nos hubiera encargado con estas condiciones. Y esta es una de las fotos que a mí más me gustan de las ventilaciones de aquellas grandes vidrios, ¿no?, que son fijos. En el interior necesitábamos algún archivo porque sabíamos que nos iban a llenar aquello de muebles y tal, y tuvimos que hacer una maqueta para que los carpinteros entendieran lo que queríamos, porque el archivo se desprendía en una escalera y la librería había momentos en los que se desprendía y dejaba pasar la luz entre ellas, ¿no? Entonces este es un elemento que nos divertimos mucho haciéndolo y que pertenece a la chimenea de Álvar Alto, ¿no?, que yo había enseñado anteriormente. De pronto a alguien todo se sumaba, ¿no? O sea, a alguien se le ocurría, bueno, pero es que está muy alto, ¿y cómo van a llegar aquí? Y la secretaria, no sé cuánto, y los secretarios, y alguien decía, pues nada, hacemos 3 escalones y lo empotramos aquí, ¿no? Tiramos de allí y funciona muy bien, y se está utilizando, ¿no? O sea, que es una pieza para alcanzar la altura mayor de cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, y después subíamos por una escalera de madera, subíamos hasta la planta alta. En esta, el problema fundamental era dejar todas esas transparencias que habíamos visto que el proyecto tenía, dejar todo el espacio tan grande como nos fuera posible. Y para eso recurrimos a puertas a una carpintería que nosotros nos inventamos y que permitía desde dejar todo esto abierto como dejarlo absolutamente cerrado. Y la historia era utilizar el mínimo de madera posible, ¿no? O sea, nunca hacer un marco completo si no hacía falta. Entonces estudiábamos los movimientos. Este elemento se plegaba sobre que no tiene sentido explicarlo, y se plegaba sobre de aquí, ¿no? Entonces también había algunas posibilidades. Bueno, esta era mucho más simple, eran puertas que cerraban espacios, y más complejo fue con la cantidad de luz con la que contábamos allí, controlada en ese interior, pues una especie de aula que teníamos que hacer como sitio para hacer exposiciones, para exponer planes, etcétera. Entonces, estas aulas, lo que hicimos fue meter este elemento que giraba y cerraba esta pieza, y después todas estas puertas blancas estaban controladas por una guía única, de manera que cogiendo con 2 dedos una de ellas solo y cerrándola, se cerraba todo automáticamente, ¿no? Y entonces aparecía aquí una pieza blanca que era el sitio donde se proyectaba en esta sala. Después de construirlo, recuerdo que algunos arquitectos que estaban allí a veces me llamaban y me decían, mira, es que ha entrado un rayo de sol que antes no lo veíamos. Y es que, claro, ocurría que por la forma en la que incidía la luz en todo este elemento, según se moviera el sol y fuera el equinoccio, pues se estaban sucediendo cosas diferentes en cada momento, ¿no? Entonces había fotos que se obtenía en 10 días y ya no se podía hacer, ¿no? Esta era el interior de la pieza, la incorporación del archivo con la escalera que comunica los 2 elementos. Esto os he hablado cuando esto estaba abierto, ¿no? El elemento de hormigón y después todo el forro, eran como capas sucesivas. Y los 2 miradores, que daba al Alcázar y que daba al oeste, ¿no?, que es donde se pone el sol, bueno, el sitio, uno de los sitios bellísimos, ¿no?, que queda cuando llega el atardecer, ¿no?, de esta zona. Y después, pues me congratulaba mucho la idea esta del elemento cuadrado que flota, ¿no? La idea de que el pretil nos está haciendo mucho daño y que está muy bien que las cosas floten
bueno, si se quiere tener algún tipo de seguridad, en cualquier momento se podría poner retranqueado y con la forma que queramos una barandilla, ¿no? Que no hay pega. Mi problema es con el pretil, no con todo aquello que se hace automáticamente, ¿no? El proyecto resultó que funcionaba como un condensador, o sea que de día tragaba luz y de noche la soltaba. Entonces se incorporaba a los monumentos de Jerez con una gran facilidad. Bien, hasta aquí la parte de la que nos sentimos más orgullosos y que es la parte que hemos conseguido construir. Y ahora voy a contar el fracaso de nuestro proyecto en el convento de San Agustín, ¿no? Ahora voy a contar el proyecto de ejecución que durante 5 años desarrollamos y que, bueno, lo voy a contar porque está hecho y luego os contaré en qué estado se encuentra ahora la situación. Bien, nosotros muy al principio nos encargaron que hiciéramos un proyecto ya continuo de todo, ¿no? Entonces nuestras preocupaciones siempre eran evidentes: la medianera, los militares que habían construido un faldón de teja que prácticamente era casi imposible, ¿no? Que era un faldón de tal medida y de tal capacidad que casi se levantaba solo con la lluvia, ¿no? Con lo cual decidimos que esto tenía que ser plano y una serie de decisiones. Pero aquí ya estaba la idea central de lo que nosotros queríamos construir. No queríamos ocultar este bellísimo patio y lo que queríamos era ponerle un passepartout, hacer exactamente lo que se hace con los dibujos, que es ponerle un marco y además un passepartout. Entonces nosotros queríamos ponerle un passepartout al cielo. El efecto, bueno, me he pasado, encontramos en la investigación de todo esto, esto ayuda mucho porque veis que no tiene ninguna escala, pero que se refiere a este edificio y que es un croquis que se hace para comprobar el estado del edificio en 1866 y se guarda, ¿no? El croquis es un poco más bello que los que hacemos ahora nosotros, con lápices de color, etcétera, pero es un croquis. Entonces no tiene ningún tipo de relación, no está proporcionado, pero sí que hay datos aquí que fueron fundamentales. Con este dato nos enteramos que aparte de este claustro abovedado, esta pieza también estaba abovedada. Y lo sacamos de este documento. Guardamos el documento, bueno, le dijimos al ayuntamiento que lo guardara como oro en paño porque era el que nos iba a servir de clave para poder reconstruir esa planta baja, ¿no? Entonces hicimos una maqueta también rápida en la que las bóvedas que preexistían, que eran bóvedas de aristas, nos daban la clave de una generatriz que podíamos elevar a ser como una generatriz de un cañón, ¿no? Entonces esta bóveda de cañón era continua con la generatriz que daba la bóveda en su apoyo, ¿eh? Entonces nosotros aquí estábamos actuando con el conocimiento ya con la referencia del Kimball de Louis Kahn, ¿no? O sea que nos entusiasmaba aquella idea del museo con las bóvedas de cañón de hormigón que hacían que se resistiera aquello, etcétera. Esto nos permitía algo que vamos a ver luego en la maqueta, que no tocar, bueno, estabilizar con inyecciones, etcétera, este muro, que estaba con mucha humedad y tal, estabilizar este otro muro de mucho menos valor y mucho más reciente, y fundar en el interior una estructura capaz de resistir toda la operación que íbamos a hacer en el punto, en la crujía que quedaba, ¿no? de este espacio. Entonces construimos esta maqueta en la que ya se explica fundamentalmente la estructura y a través de unas pantallas que se apoyaban en esta fuerte estructura que nosotros separábamos conscientemente de todo este elemento, se la propusimos a George Núñez da Silva, que es el ingeniero que ha construido la Fundación Camargo de Álvaro Sisa en Porto Alegre. Entonces, a través de hablar mucho con él, llegamos a la conclusión que era el único ingeniero que era capaz de seguirnos con todo lo que nosotros estamos intentando hacer, ¿no? Y entonces a él le sedujo el tema
Y este proyecto está en estado de ejecución, es decir, que el proyecto, hasta el más mínimo detalle, no sé cuántos planos tiene, está absolutamente desarrollado. Nuestra propuesta era sostener una caja que a su vez diera sombra, porque en un momento determinado se planteó tirar el almenao militar, pero tampoco tenía sentido ir destruyendo cosas para construir otras, ¿no? Entonces nos parecía que era muy bonita la idea, y que la maqueta ya lo enseñaba, la idea de producir una sombra alargada sobre este elemento, de forma que quitara importancia al almenado de aquí. Y después este elemento, que era exageradamente largo, esto tenía 3,5 metros, era un elemento que permitía, como algo que yo le había explicado al ingeniero, que era como unas manos que protegen a ese patio, ¿no? Entonces, claro, al cerrarse las manos se producía, hicimos dibujos, empezamos a mezclar elementos, ¿no? Fotos de la maqueta con dibujos que estábamos haciendo del alzado interior, y todo esto lo llevamos, hacíamos a la vez, que yo creo que esto es fundamental, ¿no? Teníamos a la vez una referencia de maqueta a escala 1:200, y después íbamos produciendo maquetas pequeñas a escala 1:20 o a escala 1:10, a la escala que nos hiciera falta, ¿no? Entonces esta iba a ser la entrada fundamental ya al de esto, la entrada a la oficina y todo esto, y luego habría una entrada monumental por el otro lado. Este sería el vuelo, y bueno, con esta maqueta queríamos mostrar toda nuestra solución de espacio abovedado que íbamos a recuperar en esta crujía. Y esto sí es un montaje malo de la época, en el que queríamos explicar cómo nosotros lo que hacíamos es tener el patio, luego teníamos un passepartout, y detrás del passepartout estaba el cielo. Bueno, pues este proyecto tuvo bastantes controles, mientras que el anterior tenía menos. No os voy a cansar con la historia de hacer un edificio inteligente, en el sentido de que además fuera de gasto cero, pero que todo eso se producía en el edificio. O sea, nosotros estamos trabajando con unos instaladores que nos permitían afirmar que el edificio, una vez puesto en funcionamiento, el gasto energético del edificio no solo no tenía gasto, sino que a través de una célula fotoeléctrica que montábamos en una cubierta bastante bien orientada, conseguíamos que el edificio tuviera superávit energético. Bueno, esto lo pasamos. Nosotros constantemente rehabilitamos nuestra maqueta, es decir, que la maqueta base que habíamos utilizado constantemente era, y esto eran los planos. Los planos ya son muy fáciles de explicar. Había piezas que no estaban construidas, había tonos distintos para la que íbamos a restaurar y para la que íbamos a construir, tal cual sabíamos que era, y después las piezas más antiguas que se encuentran en este elemento. Este elemento que es excesivamente estrecho para utilizarlo como salón de actos, ¿no? Entonces pensamos que el salón de actos debería de estar aquí, y que la gente debería de no pisar el patio. O sea, anteriormente se había utilizado el patio como el único espacio libre, porque todo lo demás estaba lleno de viviendas y de distribuciones y de funciones. Entonces nuestra idea era liberar el claustro y ocupar el patio para que nadie, bueno, si alguien se quería atrever, pero tampoco vallarlo, pero que el patio estuviera muy ocupado. Entonces, bueno, aquí, como esto era muy estrecho, teníamos una sala de junta o de asamblea que nos gustaba mucho, que siempre habíamos pensado que era posible hacerla, y aquí estaría como la entrada de diario de este. Se me ha olvidado decir que la idea de Pedro Pacheco, que además fue un impulsor de este tema, y yo es de los pocos políticos que he conocido que sabía algo de arquitectura, su intención era la de concentrar aquí con ¿cómo se llama eso? La ventanilla única,
¿no? O sea, conseguir que un ayuntamiento por primera vez tuviera una única ventanilla a la que dirigirse todo el mundo y que entonces aquí cupiera. Eso era un problema que nos forzaba mucho, ¿no? Que aquí estuviera todo el personal del ayuntamiento metido. Bueno, hay que explicar el claustro. El claustro es muy tonto. Todo claustro que yo conozca tiene unos senderillos por donde se anda, una división de parterres con una especie con algunos árboles, con agua. Entonces, al final, decidimos utilizar todos esos materiales, ¿no? No os lo cuento, pero el agua la sustituimos por un espejo que reflejaba, que desde el claustro por arriba reflejaba todo el espacio que se veía a través del Passepartout, y después teníamos que se había utilizado como mazmorra en el año 84, por supuesto, estaba así utilizado, ¿no? Aquí se metía a toda la gente que tenía que pasar 1 o 2 noches en el cuartelillo, pues los metía aquí, que era un sitio inhóspito, absolutamente inhóspito, porque esto era el aljibe, el antiguo aljibe que había aquí. Era un aljibe bellísimo que se llegaba a través de una puerta que se abría, una trampilla, se llegaba y después por aquí se accedía ya a la altura del agua. O sea que esto estaría a esta altura y después el aljibe estaba aquí y lleno de agua aproximadamente hasta este punto. Nosotros se nos ocurrió que con este rollo de la burbuja de luz, pues poner una serie de vidrios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el vidrio funciona muy bien. Nunca lo vemos porque se cierran las ventanas y lo que tapamos del vidrio es donde el vidrio es más brillante, ¿no? O sea que un vidrio donde transmite la luz apenas sin gasto, con una claridad total, bueno, la fibra de vidrio viene de ahí, ¿no? Es a través del corte. El vidrio, cuando le está dando la luz, lo más brillante del vidrio es la sección del vidrio. Y eso con las ventanas lo cerramos y lo quitamos, ¿no? Entonces era evidente que si nosotros metíamos aquí una serie de vidrios que tomaban la luz de esta sección, aquí aparecerían como una especie de lámparas que iluminarían este espacio, ¿no? Y que quedarían como una lámpara. En fin, inventamos cosas a medida que se desarrollaba el proyecto. Esta historia que yo digo, que el proyecto primero hay que centrarlo y cerrarlo y después disfrutar con él, ¿no? El otro elemento era la recogida del agua. No queríamos en ningún caso, hubiera sido muy fácil recoger el agua por alguna canalización y llevarla a través de algunos de estos pilares y tal, nos parecía una barbaridad. Tampoco desechamos la posibilidad de que el agua fuera con un elemento visto, ¿no?, hacia el suelo. Y entonces, digo, ¿por qué no utilizar una gárgola? Entonces utilizamos 3 gárgolas que recogían todo el agua directamente de un canal que tenía una incisión en el vuelo, en el Passepartout, y echaba pues una cantidad de agua importante. O sea, que en cuanto que lloviera algo, aquello era un chorro de agua importante. Entonces hicimos las cámaras de descarga bajo la gárgola, ¿no?, que era una cámara cerrada con una regola, con una religa, de manera que desde allí fuera el agua ya a una salida, a una arqueta sifónica. Entonces todas estas historias nos las íbamos pensando y a la vez nos las íbamos contando entre Oporto y Sevilla, que fue donde se realizó este proyecto, mitad en un lado y mitad en otro. Bueno, por no cansarle, esta es la posición de la planta principal, en el que se le daba al público el recorrido viendo el interior. O sea que pensamos que no se podía ocupar el interior con un pasillo oculto y que luego la gente que estuviera allí trabajando fuera la que disfrutara del patio, del claustro o del exterior. Entonces la idea era que todos los visitantes fueran recibidos en este punto, tuviera un recorrido que era a través de estos elementos, y después hubiera otro recorrido exterior que ya era en el interior de la oficina de los funcionarios del ayuntamiento. Bien, con la idea siempre de que el proyecto nunca se distribuyera y nunca se cerrara, y que los espacios siempre fueran percibibles, desde algún espacio se viera la monumentalidad o las dimensiones completas del edificio.
hicimos el modelo de, bueno, pues antes que nos colocaran algún modelo de mueble o de mesa que no nos gustara, empezamos a diseñar la mesa San Agustín, que era como un oratorio, ¿no? Era un elemento muy gordo, con un elemento que volaba sobre él y que te permitía incluso tener un reposapié grabado en la pieza. Bueno, es muy simple, se ve. Como después pensamos que alguien iba a pedir extensiones, no sé cuánto, pues al final cogimos un catálogo de mesa y cumplimos con todas las posibilidades que alguien pudiera pedir de la mesa San Agustín. También estaban los armarios, que eran, como daban a dos lados, te permitían un juego de macizo vacío. Y la segunda planta se retraía sobre la maqueta y dejaba unos vacíos a doble altura en el que se recuperaba la monumentalidad de todo el elemento, de toda la pieza. Ahora lo vamos a ver en bueno, estos recorridos. Nuestra idea era que este cubo descansara directamente sobre la cimentación nueva y que estos elementos fueran consolidados solamente, pero que no se les requiriera ningún tipo de prestación física a esos espacios que ya estaban muy castigados. Hay un recorrido como una especie de paseo barbacana por el exterior, ¿no? que ve todo el Alcázar, que es una posición envidiable. Y al final, con algo de más altura, construimos la biblioteca del Archivo General del Ayuntamiento, que estaba justo en la medianera, intentando resolver en parte ese problema, que nunca supimos de verdad cómo hacerlo bien. Bien, la complicación de este proyecto fue tal, a pesar de la simplicidad de la forma, que la única manera que tuvimos de conectarnos era a través, incluso con la gente que estábamos trabajando en él en Sevilla, ¿no? Era a través de los barquitos, ¿no? De utilizar una retícula, de manera que cada elemento pues era, no, te estoy hablando de la pieza 3B, y entonces tú ya sabías exactamente en qué posición lo que te estaban explicando dónde estaba. Esto fue necesario un poco para poder sacar, porque al final la estructura era de tal complejidad que, sobre todo cuando la estructura llegaba a sus detalles, que era distinta en cada elemento. Esta fue la maqueta final en la que recogimos esta idea del proyecto. Yo, lo mismo que ha ocurrido aquí, estaba convencido de que esto pasaría a la realidad con la misma inmediatez con la que pasó esto. Desgraciadamente eso no ha sido así, ¿no? Aquí está el Passepartout, el vidrio que reflejaba y todo lo que, bueno, lo que al final compone un claustro, ¿no? El jardín de un claustro. La forma en la que entraba la luz, que nos preocupaba también, ¿no? Cómo se podría dar la luz en ese interior, la luz natural, que veis que intentábamos por todos los medios conservarla. Y esta idea de que el patio permanece a su escala, ¿no? Y de que las otras oficinas que están a la escala del muro exterior, del crecimiento que se hizo en el muro exterior, pues no tienen presencia en el patio, ¿no? Bueno, soñábamos con pasearnos por aquí, por un sitio abovedado, libre, con la construcción del Kimbell aquí añadida, y todo esto era nuestra ilusión, ¿no? Y la gente que venía a resolver algún asunto, pues que se estaba en esta planta, ¿no? A todo esto, Hawái, Bombay, ¿no? Entonces, hace un mes ha aparecido un concurso sobre un proyecto básico realizado por el ayuntamiento para que los arquitectos podamos ofertar el proyecto de ejecución, este proyecto, ¿no? Este que está aquí representado, ¿no?
Bueno, incluso nosotros, como teníamos todos los datos, Antonio y yo, llegamos a pensar que los idóneos para presentarnos éramos nosotros, pero claro, esto no sería coherente. O sea, ¿cómo íbamos nosotros a hacer un proyecto que no nos gustaba? Y además íbamos a facilitarlo técnicamente, ¿no? Entonces decidimos que no, que a pesar de que estamos secos, pues que no, nosotros no podíamos hacer esto y hemos desistido de presentarnos al concurso. Yo creo que el grave problema que tienen nuestros políticos no es la inoperancia que tienen, ni siquiera la corrupción es el problema fundamental, y no hablo de todos, ¿eh? El problema de la política es la falta de cultura, es lo inculto que son, ¿no? Este es el problema más grave y que estamos padeciendo más de todos nuestros políticos, ¿no? Esta es la sección que se va a construir, en la que se vuelve a empaquetar, los espacios se vuelven a empaquetar a la manera militar, en la que se iluminan a través del paso de un elemento de un claustro, o sea, se repiten y se colocan cualquier tipo de vegetación sirve, ¿no?, para resolver el proyecto. Bueno, yo no quiero insistir, pero esta mole no se resiste, por supuesto, ni con este elemento, ni con esto que yo adivino que hay aquí, que es una especie de pilar metálico súper delgado, que desde luego se va a convertir en el triple, ¿no?, para poder resistir todo esto. El patio pasa a ser, como este elemento corta todo, el patio pasa a ser un elemento falso en el que se adosa 50 centímetros de teja, como hemos visto hacer en nuestros peores proyectos de la ciudad de Sevilla. Bien, pues nada, no hay que hablar mucho de esto. Yo me gustaría volver al proyecto inicial y nada, esta es la arquitectura que afortunadamente cuando no la dejas construida, pues la dejas documentada, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdonar que ha sido un poco largo, creo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Acostumbráis a hacer preguntas? ¿O se dice hay alguna pregunta y nadie pregunta? ¿Qué es lo que siempre pasa? Yo espero preguntas. Yo creo que es muy atrevido lo que he contado, pero bueno. Yo me llevé este proyecto a Logroño a un curso de patrimonio, en el que se reunían todos los grandes patrimonialistas, ¿no?, que Ramón sabrá de ese seminario, ¿no?, que se repite todos los años. Y solo exponer el proyecto ya tenía yo gente preguntándome cosas, ¿no? O sea, que ahí hubo un coloquio, un debate amplísimo, ¿no?, sobre el patrimonio y lo que era el patrimonio y tal, ¿no? Y me interesó, ¿no? Me interesó mostrar, no escatimar nada de lo que se pretendía, ¿no?, a través del proyecto, con esa idea de que lo patrimonial es intocable, ¿no? Y lo estamos destruyendo. Bueno, yo puedo... Bueno, es una tontería. Al lado de mi estudio está cayéndose la iglesia de Santa Catalina, ¿no? Y afortunadamente se ha conseguido dinero para quitarle el agua de arriba a la cubierta, y de pronto, pues por necesidades de obra o por ahí, ya tenían que meter electricidad que no tenían o algo así, y el muro más antiguo de Santa Catalina, la gente ahora no es sevillana, ¿no?, Endesa, ¿no?, gente de la compañía de electricidad le hicieron un agujero de 50 por 50 de profundidad para meter el paquete para ellos poder ver desde fuera, ¿no?, todo el contador y todos los temas estos, ¿no? Y eso pues pasó sin que nadie lo viera, ¿no? Y allí está puesto allí el muro, eso se ha puesto hace 3 años, ¿no? Bueno, estos son los problemas que estamos teniendo con el patrimonio, ¿no? Bueno, pues nada, yo no os quiero... Yo pensé no enseñarlo, porque también para hablar de cosas así prefiero no hacerlo. Y que conste que la culpa no lo tienen los compañeros que lo han firmado, ¿eh? Que los compañeros que lo han firmado, yo creo que no, los culpables de esto son los que han encargado, los que teniendo
habiéndose consumado ya el hecho de tener este proyecto y tenerlo allí y tal, han hecho dos cosas. Una, declararlo fuera de orden, o sea, coger en el plan general y poner una normativa para evitar este proyecto, ¿no? Y otro, encargar el otro proyecto tal y como está, vamos, que lo han hecho expresamente por encargo claro, mientras la cualidad de la arquitectura esté controlada por las personas que votamos, pues estamos fatal. O sea, pues yo, vamos, no me parecería mal decirle a Guillermo que se presentara y que yo lo voto, ¿no? Digo, si al final es el político el que va a decidir, prefiero que sea un arquitecto. Perdona, Carlos. También había pasado, ¿no?, en las viviendas de los años 50, ¿no?, cuando tiran, bueno, no sé si en los años 50 qué años, la iglesia, ¿no?, y se suele las libros de las haciendas, ¿no? Sí, pero ahí tú te lo puedes justificar. Yo era muy chico, ¿sabes? Ya vivía, pero era muy chico. Era en otra época, pasábamos hambre, ¿sabes? Que yo qué sé, lo que es inadmisible es que esto ocurra ahora, ¿no? Esto ya sí que no, esto no se puede ser, ¿no? O sea, esto, ¿cuántos 15M necesitamos nosotros para que se enteren, ¿no?, de que estamos aquí? Yo quería preguntar por el proceso. A mí me interesa mucho el proceso de trabajo que tenéis en... Yo no lo he podido también vivir mucho de cerca, porque bueno, soy alumno, estudio y sabemos que en tus clases se tira mucho del trabajar con el dibujo rápido y con la maqueta, ¿no? Y bueno, me gustaría contar quizás una pincelada más de esas maquetas, ¿no?, de esas fotos que hemos visto, que yo creo que cuenta muy bien cómo se va buscando esa, ¿no?, la luz o cualquier otro, ¿no?, también darle la vuelta a las cosas, no sé, eso ya en vez de entrar por un sitio y por otro, solo eso es valiente, ¿no?, es muy valiente. Pero que me ha interesado mucho el proceso de trabajo y me gustaría, no sé, que contases un poco más, no sé, cómo es ese mundo de producir maquetas y ir fotografiando, ir encontrando qué ocurre en Bueno, el trabajo del estudio. Sé que es muy agradable. Carlos, aparte de haber sido alumno mío, yo los quiero mucho y es muy amigo mío. Entonces, él no me puede dejar irme sin preguntarme algo y se lo inventa. Para que no, dice, Juan Luis se tiene que ir tranquilo y no. De todo lo que tenemos que como estado preguntando y después se arranca. Vale, pues yo creo que el proceso es que no hay proceso, ¿no? Que tú al final actúas movido por a veces por la intuición, a veces y lo que te mueve es la pasión por cuando alcanzas algo mínimamente, cuando lo estás tocando, no puedes dejarlo en ese momento. Entonces hay que trabajar noche y día en conseguir que eso se ejecute, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está toda la historia. Y después, sí, es cierto, hay gente que yo siempre cuento lo del cine en relación con la televisión, ¿no? O sea, yo he escuchado, cuando se empezó a poner la televisión aquí, que ya nadie iba a ir al cine, porque claro, como la televisión estaba, y yo creo que cómo se puede ser tan corto de mira, ¿no? Es la televisión la que saca lo mejor del cine, la que coloca al cine en su verdadero lugar, ¿no? El cine antes estaba cubriendo hasta las noticias, como no había telediario teníamos el Nodo, o sea que es que era el cine el que cubría todo y estaba haciendo cosas que no le correspondían. Ahora mismo, contar una historia bien contada solamente se puede ver en un cine, aparte del teatro. Entonces, yo lo que creo es que, digo con esto que las técnicas, que estamos avanzando mucho, pero por ejemplo, yo comparo este dibujo con cualquier render, ¿no?, que yo pueda hacer y no tiene para mí no tiene comparación. O sea, el render todavía no está a nivel de y nos está haciendo mucho daño, la escuela está haciendo mucho daño, hay gente que solamente dibuja en 3D. Entonces yo lo que pediría que no olvidáramos el cine, ¿no?, que no olvidáramos que la técnica es utilizar todo a la vez. O sea, que la gente tiene que llevar su cuadernito, tomar notas, llevar su lápiz, hacer croquis y después tiene que saber magníficamente hacer elementos 3D o render o lo que sea. Pero que esto se trata de sumar todo. Y desde luego nada más rápido
que un lápiz blando sobre un cuaderno de notas, ¿no? Que ahí es donde está todo el secreto. O sea, la velocidad, esto cuando yo ya no me lo dicen porque lo repito tanto, cuando alguien viene y me dice, hoy no podemos ver mi proyecto porque se me ha olvidado el ordenador, ¿no? Digo, pero bueno, ¿esto qué significa? O sea, no te has traído la cabeza, no tienes las manos, no tienes... Digo, no comprendo, ¿cómo no me lo puedes contar? ¿No? Por su incapacidad para coger un lápiz y contarlo, ¿no? Entonces, un arquitecto empieza a ser arquitecto cuando es capaz de contar sus ideas más complejas en la servilleta de un bar, ¿eh? En ese momento, ese señor es arquitecto. Entonces, claro, yo creo que la técnica simplemente está en no olvidar nada, hay que aprender de todo. O sea, que nadie me vaya a mí confundir con un señor que dice, no, es que de informática nada y que lo que vale aquí es hacer croquis. No. O sea, yo creo que es que aquí vale que cuando vayamos avanzando sumamos y no restamos, ¿eh? Entonces es fundamental conseguir. Y yo tengo ahora mismo graves problemas con la última... los últimos avances, ¿no? de hacer 3D, por ejemplo, las secciones estas que salen automáticamente de haber hecho un proyecto en 3D y puedes sacar infinitas secciones, ¿no? Digo, bueno, pues es que la sección, como cualquier otra cosa, hay que elaborarla y hay que trabajarla y no puede ser, ¿no? Que salga automáticamente ya de un dibujo, ¿no? Entonces yo creo que hay que, no sé, que tener, y el proceso, lo que sí creo que es fundamental, y yo se lo diría a cualquiera, que es que, aunque os parezca, cuando nosotros hicimos el croquis que yo enseñaba al principio, en el que el patio se lo engullía otro edificio por encima y entraba la luz por allí, ¿no? A todo el mundo que se lo enseñamos nos decía, no enseñarlo, os van a decir de todo, pero tú sabes eso cuando lo vean los arquitectos municipales, pero estáis locos, no enseñarlo, de verdad, compañeros de buena fe, no que querían que perdiéramos el encargo, de buena fe, ¿no? Entonces, hay que hacer una cosa, de lo que tú tengas seguridad, de lo que tú veas claro, tienes que ir para adelante como sea, ¿eh? Entonces, lo peor que hay en este mundo es que tú mismo te censures las propias ideas que se te ocurran. Entonces yo creo que sí, que la tienes que afianzar, que tienes que estar seguro, no puedes meter a la gente, al final estás gastando mucho dinero público, no puedes meter a la gente en un lío, ¿no? Pero de verdad, lo que hay que hacer es tirar para adelante, y cuanto más radical mejor, ¿eh? Sobre todo si tienes seguridad, ¿no? de eso, ¿no? Bueno, pues, si os parece, Ramón, dime algo, que Ramón se pelea mucho conmigo. Venga, lo dejamos, ¿no? Porque a las 8:30 se cierra. Dime, perdón. No, que me proyecto la verdad es que me inquieta. Porque, hombre, tú has dicho antes que no existe ningún tipo de catalogación, por tanto no tiene un nivel de preservación, pero desde luego que si existiera una ficha de catalogación, difícilmente se podría admitir las plantas que habéis introducido. Pero espera, déjame un momento, Ramón, permíteme, ¿y esto sí? No, es que esta es la cuestión, Ramón. Es que pero es que esto es lo que se va a hacer, ¿eh? Y esto es que es un mamarracho, no hay ni comparación, ¿no? Pero que, digamos, en vuestro proyecto lo dices, los muros no los toco, el patio tampoco, lo dejo casi como un resto arqueológico. Y realmente lo que brilla es el proyecto vuestro. Es una afirmación de autor, muy intelectualizada, muy potente, con todos los valores que quieras, pero yo pensar que ese muro está ahí como un resto arqueológico, Bueno, ¿cuál es el sentido que yo tengo de la intervención patrimonial? Eso lo tengo que manifestar, ¿no? Y de hecho, al final, es un proyecto que no sé cuáles son las razones, eso quizá lo puede decir, ¿no? El propio plan general, claro, siguiendo las normas, supongo que habrá dicho, bueno, hay que conservar lo que hay.
¿Eso es una razón, tú crees que es exclusivamente una decisión política o es una decisión... Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo contigo con la primera frase y entonces ya no estoy de acuerdo con nada de lo que viene detrás. El muro ese no está ahí en un sentido arqueológico. El muro ese está ahí con todas las de la ley, está ahí con un claustro, con abovedado, resistiendo su bóveda, resistiendo todo. Ahí no ha habido. Hay una frase que dicen la gente cuando los americanos se llevan las cosas de aquí, ¿no? Y la ponen en el Metropolitan, que nada más que lo hicieron una vez, pero bueno, lo decimos siempre. Se lo han llevado piedra a piedra, ¿no? Me gusta a mí esa forma de ver la arquitectura como piedra a piedra, cuando la arquitectura a veces ni tiene piedra, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces, ¿no? No, yo creo que ahí hay la recuperación de un claustro. La idea era de abrir eso al público y hacer una plaza mayor. O sea, que la idea que había era la de generar un espacio público, una especie de plaza mayor que estuviera abierto continuamente y que además estuviera libre, la oficina funcionara en otro apartado completamente distinto. Ahora, si tú a eso le llamas que es un resto arqueológico, yo es que no lo vuelvo a decir, y esto no, pues... Pero es lo que se va a construir. No, 4 plantas no. Vamos a ver. Hay un programa. De las dos últimas le quitan. Yo creo que empieza a tranquilizarse un poco esa cogida, una comunidad inmensa. Y quizás eso es lo que me empieza un poco a crearte. Y se come incluso la idea, la bonita idea de tapar el edificio con esas cornisas. Esa idea que tú hablabas de que era una mano que agarraba. El Passepartout. Bueno, lo del parches, ¿no? Aquí de la curiera como una mano que la agarraba, ¿no? Y yo creo que ahí está sobrando una planta, a mi manera de entenderlo. Hay quizás un exceso de perforación. Me parece muy bonito el tema de las vigas pretensada abajo, cogiendo los arcos. O sea, la viga de la bóveda de en el otro sentido, son unas vigas pretensadas, y yo creo que ahí se queda un poquito corta, pero se está viendo que esa viga está funcionando y está enriqueciendo ese espacio, ¿no? A mí me parece muy bonita esa bóveda de cañón de abajo. Quizás me está sobrando una pata. Y tampoco ya acabo de entender que no coincide el alzado que tiene al fondo con la sección, porque no es continua esa sección. Sí. El montaje es muy complicado, Gonzalo. Sí, coincide. Da la vuelta entera, sí. Se supone que la sección está hecha como a la mitad del claustro. No, yo lo que veo es que la dorsal que está detrás son más grandes que la Sí, pero si te fijas en esta cornisa, que es esta, el arbotante está aquí y la pieza esta está a esta altura, y lo que estamos viendo aquí es el arco. Tú tienes que coincidir, este punto es el que tiene que estar en la bóveda esta, ¿vale? Bueno, depende de por dónde la corte. Depende de por dónde la cortes. Si la cortas por el arco, por el arco que separa las bóvedas de aristas, aparece así. No, y a la pregunta que tú has hecho una pregunta. El programa venía dado. O sea, el programa de funciones y de elementos, aunque yo lo aceptaba, o sea, que realmente lo aceptaba. Iba a ser toda la oficina del ayuntamiento allí reunida, ¿no? Era coger y quitar todas las oficinas que están repartidas por toda la ciudad, ¿no? Y meterla ahí, ¿no? En Mubigesa, todo lo que... Como el patio pequeño, con el claustro del oficio, era una actitud súper
Pero a mí me interesa como... A mí en este mundo tan cerrado, Gonzalo, pero en este mundo tan cerrado de patrimonialista, en el mundo cerrado este que nos movemos del patrimonio, a mí me interesa como oponer alternativas y en este caso hasta construidas, ¿no?, de posibilidades que tiene el patrimonio, ¿no?, y que ni siquiera las entrevemos. O sea, estamos uniformados, estamos desde la Carta de Atenas, nosotros estamos absolutamente uniformados, estamos padeciendo toda una legislación opresiva. Digo, ¿por qué? Si es que no hace falta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo de siempre, ¿no? Si hubiera construido la Giralda con esta normativa, pues no, pues ya está, ¿no? Pero vamos, que tampoco quería yo que los comentarios fueran para sobre el proyecto. Digo, yo estaba hablando del tema del seminario, ¿no? Que tampoco quería, yo no soy tan ególatra. Venga, nos vamos, ¿no? Que cierran a las 8:30. Venga, muchas gracias.